¿Y qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro aquí. Soy Guzmán, desearles a todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ronald Rivera. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continúen. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Soy Izuku Midoriya. No me jodas. Preparativos para el rescate. 7-3K903-579 por Blondie me folló compartir. Me recosté en mi habitación ya no repleta de Olmig, algo de lo que debo agradecer personalmente a mi madre. 11. Ver a ese hombre en cada parte al dormir era aterrador, la comodidad de mi almohada hacía que el querer dormir fuera más difícil de resistir. Tenía dos razones para no caer rendido ahí mismo. La primera y más obvia. Estaba esperando algún mensaje por parte de Kirishima para el rescate a Bakugo, pero supuse que debería ir al hospital y confrontarlo cara a cara. ¿Y la segunda? ¿No piensas opinar sobre lo sucedido recientemente? El núcleo de poder que es el One for All hizo acto de presencia, pudiendo sentir la cómoda sensación de poder corriendo por mi cuerpo. Luego de confrontar a Shigaraki no has comentado prácticamente nada. Me quedé mirando el techo, sabía bien que si quería respuestas debería especificar mis palabras. Le di una mirada al teléfono, notando que ya eran las 2 de la madrugada. Suspiré con cansancio ante eso. Fui interrogado más que nadie por mi activa participación en casi todos los eventos importantes para los investigadores. Además, no podía simplemente ocultar el hecho de que me encontré con Shigaraki nuevamente. Esa fue una explicación bastante extensa. Comprendo tus deseos de asesinar a la gran mayoría de enemigos en común que tenemos, no era necesario ser específico, ambos sabíamos de quiénes se trataba, pero entiendes el hecho de que matarlos tan pronto solo nos meterá en líos cuyos resultados pueden ser verdaderamente desfavorables, ¿verdad? La respuesta llegó al instante, aceptando el hecho de que fue algo impulsivo. Curiosamente noté que tenía 3 mensajes distintos. Mirio, Nejire y Tamaki estaban preguntando el cómo me encontraba. ¿A la misma hora y todo? No son los 3 grandes de la UA por nada supongo, respondí rápidamente sus mensajes, prometiendo reunirnos para explicar en detalle todo lo que pudiera ser revelado. Coloqué el teléfono sobre el escritorio al lado de la cama y devolví mi atención al techo, recordando por completo el ataque al campamento. Hubieron muchas variables no estipuladas, ¿y qué carajos con Nezu revelando sobre tu existencia a Aizawa? Un extraño encogimiento de hombros fue lo que obtuve en respuesta. No eres muy colaborativo con esto, ¿verdad? Suspiré ante su poco interés en el tema. 8. De cierta y extraña forma podía entender los pocos deseos que tenía el One for All para debatir. Su actitud al comienzo fue complicada de seguir para mí. Durante todo el ataque asumí que estaba siendo egoísta y deseaba anteponer sus deseos para asegurar su existencia. No lo culpaba de todas formas, querer sobrevivir es un instinto básico que viene con el hecho de ser una entidad consciente. Pero con el pasar de la noche y teniendo el tiempo para pensar con calma las cosas llegué a la conclusión de que era todo lo contrario. No estaba siendo egoísta, ni apelando a su deseo más básico. Simplemente, estaba cansado. Cansado de ver cómo lenta pero seguramente el ciclo se repetía, teniendo que cargar con el hecho de que no tendría un 10º portador para volver a intentarlo. 27 tuvo 8 intentos y ninguno con una victoria certera. Su actuar es solo para no perder nuevamente. Necesita ganar, saber que si va a desaparecer será por el ciclo de la vida que a todo ser le afecta. No a causa de su irónico medio creador.
Al final, él está arrinconado y eso lo vuelve impulsivo. Lamento no haber entendido todo eso desde un principio, no dude en ser honesto, comprendiendo lo duro que es fallar incluso con la ventaja del conocimiento, estás unido a mí de una forma que trasciende el entendimiento promedio, así que no debo ser demasiado expresivo, ¿lo entiendes, verdad? La energía se volvió cálida y amistosa, era la respuesta que deseaba. Cuando llegue a este mundo tomé las cosas como un juego extremadamente sencillo, asumí victorias sobre batallas que aún no habían sucedido y pagué el precio por ello. Fui arrogante a más no poder y aprendí por las malas que dar por sentado a la gente era un error. 21 son contados los éxitos que puedo representar con orgullo. No puedo hacer esto yo solo, ya no. All for One no va a ganar, no esta vez. Contigo siendo mi copiloto esa mala imitación de Slenderman no va a contarla, One for All se animó con lo dicho, siendo una corriente exuberante la que recorría mi cuerpo, y luego, viviremos una vida tranquila, eso puedes tenerlo asegurado, el pensamiento fue agradable, una excelente manera para poder dormir sin preocupaciones. 19 Después de todo, no estaba librando una guerra yo solo. Llegar al hospital fue toda una odisea, la gente me reconocía por la calle y eso se volvió tedioso. 2 Saber que me están fotografiando a mis espaldas y sin embargo tener que fingir no saberlo es frustrante, entendía su interés en mí por los recientes sucesos. Pero eso, ya era un límite que no podían cruzar. Y ese niño que me cuestionó por mi baja estatura para ser un héroe, no es mi culpa que su Kirk lo hiciera 2 veces más alto que el promedio. Ni parecía un niño. Quejándome internamente entré al hospital, notando que habían algunos reporteros en el lobby, ¿no tienen respeto por la gente que verdaderamente necesita ayuda? Sabía que no podría pasar sin que me notaran, tener cabello y ojos verdes era una maldición por momentos. 8 Los medios habían estado desde la madrugada buscando una exclusiva con algún alumno consciente, algo con lo cual pudieran agitar aún más las turbulentas aguas que rodeaban a la UA. Como era de esperarse, solo bastó que Aizawa y los propios padres los asustaran para que se detuvieran. Pero fue momentáneo, así funcionan estas cosas. Quizás si los atacaran por sorpresa serían más considerados, pero oye. Eso sería catalogado como el movimiento de un psicópata, el flujo en forma de ondas que recibí ante ese comentario sacó una sonrisa a mi rostro, sí, para ti es divertido, pero eso es porque no debes responder sus preguntas, abandonando el hospital comencé a rodearlo, terminando en uno de los costados por donde las ambulancias entraban. Eleve el One for All hasta el 30% y salte hacia arriba, sintiendo nuevamente la adrenalina que le sigue a tan simple pero emocionante experiencia. Aterrizando sobre mis pies terminé en el techo del lugar, varias sábanas blancas estaban colgadas y secándose. Eso me trajo un recuerdo familiar. Solo falta el ver a Sasuke con Chidori en mano y a Naruto con el Rasengan, sonreí divertidamente ante el recuerdo, notando lo realmente similar que era todo, al comienzo lo dije en broma pero, agradezco no haber transmigrado al universo de Naruto, realmente no sabría cómo sobrevivir ante tal situación. 31. No queriendo distraerme más comencé a caminar hacia la puerta de salida, recordando que no tenía la más mínima idea sobre las habitaciones de mis compañeros. Podría llamar a Uraraka y preguntar o estar como tonto en cada piso hasta dar con el correcto, difícil decisión, con mi mano sostuve el picaporte, pensando en mi próximo actuar, la respuesta es obvia, decididamente abrí la puerta, descendiendo por las escaleras. 2 Buscaría en cada piso hasta dar con el correcto. 3 Tengo tiempo, eso no era cierto, pero no tenía deseos de llegar con el resto, no les molestará esperarme unos minutos más. ¿Dónde estabas, mi gorrilla? Con curiosidad me cuestionó Uraraka, observando cómo me acercaba por el pasillo hacia todos ellos. Oh bueno, ya sabes, me perdí en el camino de la vida, con calma le respondí, recordando que me tardé media hora en llegar al piso correcto. 1 Malditos hospitales gigantes. Toda la clase estaba en el pasillo, observando a la inconsciente giró al otro lado. 6 El camino de la vida. Caminar y se sumó a la conversación, mencionando con extrañeza las palabras dadas. Sí, es un... ¿Acaso importa actualmente? Extrañamente serio habló Kirishima, mirándome con un detenimiento feroz, todos estamos aquí, preocupados por nuestra amiga y tú simplemente...
Cálmate, no estoy tomando esto como un juego, refute sus palabras con calma, tratando de no armar un escándalo, solo intenté romper un poco el tenso ambiente. Lo siento, él exhaló antes de regresar su mirada al cristal, los demás no comentaban nada, quizás por respeto o algo más. Era extraño verlos tan derrotados, con los hombros hundidos y la cabeza baja. No pensé que el campamento pudiera golpear tanto su autoestima. Todo fue demasiado rápido e inesperado, y Ida se acomodó sus lentes, mirando a nadie en particular. Yo, soy el vicepresidente de la clase y aún así, la culpa lo carcomía, no recuerdo exactamente dónde estaba cuando la liga atacó pero... No te mortifiques, Ida, yo tampoco hice demasiado. Uraraka encontró las palabras correctas, sonriendo con resignación. Tsu y yo apenas pudimos contra una asesina, si no fuera por Midoriya no seríamos más que... simples cadáveres en la morgue. Con plena honestidad concluyó Tsuyu, exteriormente no se veía afectada pero por dentro era muy distinto, aunque parezca nuestra culpa, no lo es. Ella tiene razón, pudiendo añadir su grano de arena, comentó Shoto, observando a todos con su seria mirada. Somos héroes en entrenamiento, dimos lo mejor que pudimos con lo poco que sabemos. Pedir más sería ilógico. Sus palabras calaron en algunos, asintiendo con la cabeza para expresar su tácito acuerdo. Yo tampoco podía quedarme atrás. Dimos lo mejor de nosotros y eso es lo que vale, que se encuentren sanos y salvos lo demuestra. Di unos pasos hacia adelante, apoyando a mi amigo con su discurso. Sé que, no todos estamos en las mejores condiciones. Mi vista fue dirigida hacia la habitación frente a nosotros. La toxicidad del gas que inhaló Kyoka fue suficiente para dejarla en un coma inducido hasta que su cuerpo pueda eliminar por completo a dichas toxinas. 17, pero si deben culpar a alguien, ese debo ser yo. Tendría que haber hecho más y con mi habilidad eso habría cambiado mucho las cosas. Me incliné ante ellos en señal de disculpa, aceptando que falle con mi responsabilidad. Responsabilidad. ¿Cuánto han cambiado las cosas? Levanté mi cabeza y los observé, esperando algún tipo de reacción por su parte. No tienes por qué pedir disculpas, Midoriya, es como Todoroki dijo. Luchamos por sobrevivir y eso es lo que cuenta. Peor sería que alguien hubiera muerto, y Ida actuó como la voz de la razón, siendo apoyado por el resto. Solo nos queda confiar en los héroes para recuperar a Bakugo. No necesariamente. Kirishima se colocó al frente, habiendo estado callado durante todo el intercambio de palabras. Estaba en duda sobre comentar esto frente a ti, Midoriya, pero tus palabras finales me convencieron. Mis ojos se entrecerraron ante su comentario, sin lograr comprender por qué de su estado dubitativo. ¿Por qué tendrías que dudar, Kirishima? No había provocado nada que generara desconfianza en mi persona, al menos no con ellos. Odias a Bakugo. Sin ningún preámbulo soltó la razón, como si fuera un hecho sencillo de entender. 19 cuando realmente no lo era por más obvio que se viera. Desde que transmigre a este mundo, tomando el control y la vida de quien alguna vez fue Izuku Midoriya, todo cambió en general. Pero eran pocos los que rodeaban al chico, nadie con la capacidad para notar estos cambios y buscar una razón por ellos. Solo Inko podría haberlo hecho, pero lo asumió como una gran madurez y seguridad al obtener su Kirk. Incluso así por leves momentos deja en claro lo mucho que todo ha cambiado. Entonces, recordar que mi odio a Bakugo, cuyo verdadero origen fue tapado por los años de abusos que recibió Izuku, fuera puesto en tela de juicio. Y por Kirishima de entre todas estas personas, me hizo ver que los cambios por leves que sean tienen un peso en la representación del mundo. Si no estuviera All for One de por medio no habría ido a rescatarlo. Kirishima tiene justa razón al querer ocultar su idea. Internamente felicité al chico, habiendo predicho mi opinión bajo circunstancias apremiantes como la actual, pero exteriormente no podía demostrar aquello. No puedo negar tu afirmación, sería hipócrita de mi parte, pero todo esto va más allá de algo tan poco trascendental como lo es mi odio. Debía elegir mis palabras con cuidado. Si hablaba de más podría generar verdadera desconfianza hacia mi persona. El rostro de Kirishima prácticamente se iluminó ante lo dicho. Me alegro de oír eso, Midoriya, porque, reviso que no hubiera nadie fuera de nosotros en el pasillo. Tenemos un plan para salvar a Bakugo, a pesar de que lo susurro fue oído por los demás. Aunque por su falta de sorpresa puedo notar que esto ya se discutió con antelación. Es bueno saber que el rescate aún suceda a pesar de todo, sería muy negativo de ser el caso contrario. 1. ¿Un plan? ¿Qué clase de plan tienes? Me acerqué un poco más a Eijiro, indagando con falsa sorpresa. Sí. Lo que queremos hacer es...
Un golpe en su cabeza por parte de Mina le hizo cerrar la boca. ¡Auch! ¿Por qué el golpe? ¿Estás gritando a viva voz tu gran plan? No seas tan tonto, Kiri, ella le reprochó con molestia, señalando su rostro con poca gracia. Perdón, derrotado, murmuró, sobándose el lugar del golpe. El punto es que escuchamos a Yao Yorozu esta mañana diciéndole a los oficiales sobre que colocó un rastreador para tener la ubicación de la Liga de los Villanos. Su emoción nuevamente volvió, mas había un trasfondo de seriedad imposible de no notar. Él iba en serio con todo esto. ¿Y buscas pedirle que te cree un segundo rastreador para ir en una cruzada propia? ¿Sin tomar en cuenta la ya activa búsqueda que están realizando los héroes? No dude en contradecir casi toda su idea, tenía que fingir contemplación por todo ello. ¿Quién más está de acuerdo con todo esto? Yo estoy dentro del plan. Shoto al instante tomó la atención del resto. Amigo o no, Bakugo estuvo con nosotros en el campamento y creo que es nuestro deber como compañeros de clase ir en su rescate. Él no observó a la clase mientras hablaba, eligiendo analizar mi expresión. ¿Por qué no pueden entender la locura que buscan realizar? No somos héroes profesionales, no tenemos el poder para realizar tales actos. Siendo la voz de la razón, exclamó Ida, ganándose el apoyo de la mayoría. No podemos hacer nada contra la Liga de los Villanos, lamentablemente debemos esperar a que Bakugo vuelva sano y salvo. ¿De brazos cruzados? ¿Como si fuera un desconocido? La fría indiferencia de Shoto era un gran contraste para demostrar la molestia que sentía. Oigan, no podía permitir que las cosas escalaran a un punto mayor. Lo último que necesitaban en el hospital era un montón de adolescentes golpeándose con sus quirks. 8, no, pero respetando las reglas que con tanto fervor se nos han inculcado, y Ida no se sintió intimidado en lo más mínimo. ¿Cómo puedes descansar tan tranquilo sabiendo que alguien está secuestrado? Los puños de Kirishima se apretaron fuertemente, no pudiendo comprender la incapacidad de sus compañeros para seguirlo en su cruzada. No se trata de eso, tanto Ida como el resto de nosotros no nos sentimos indiferentes ante toda esta situación. Asui se abrió paso entre el resto, su rostro indiferente mirando a los principales portavoces. Si vamos a salvarlo romperemos las leyes, no seremos diferentes a los villanos que hemos enfrentado. Todos la observamos esta vez, sorprendidos por la forma en que catalogó sin reserva a sus propios compañeros. 6. Por supuesto la sorpresa se transformó en molestia, no podía creer que diera una comparativa tan estúpida, por decirlo de alguna manera amable. Juzgar a alguien como villano solo por no seguir una estúpida ley, por cometer un acto tachado de libertinaje. 6. Quizás en este mundo esa es la norma, pero yo no soy de aquí e incluso si lo fuera no aceptaría tal cosa. Querer hacer lo correcto, no importa la forma, no te hace un villano. Incluso el One for All se molestó notoriamente, sintiéndose ofendido al saber que Asui no comprendía lo duro que es sacrificar tus propios principios por un bien mayor. Te vuelve un estúpido tal vez, pero no un villano. Puedo tener principios distintos, pero sé diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. 5. Eso es. Kirishima ahora sí estaba molesto, cualquiera lo estaría si es tachado de villano. Es una completa mierda y no hay lugar para la discusión. Me acerqué al resto, sin ocultar mi desprecio ante el oído. ¿Nos comparas con villanos? ¿A nosotros? ¿Tus compañeros? Que hemos luchado a tu lado por un objetivo común. No dudaríamos en defenderte si es necesario y aún así, una pequeña porción de poder fluyó por mi cuerpo, iluminando sin que lo notara mis ojos. ¿Seremos villanos para ti? ¿Deseamos hacer daño por diversión acaso? 16. Todos me observaron sorprendidos, algunos retrocedieron por el miedo. Eso es lo que el poder provoca en las personas. No es lo que, ella quiso defenderse, corregir sus palabras para no dar malos entendidos. Tener un código moral como Kirishima, que le impide ir plenamente a favor de las leyes, no lo vuelve un villano. El One for All cortó el flujo de energía, habiendo terminado con el arrebato inicial. Solo es alguien cuyo deseo de justicia supera su lógica, un héroe de la vieja escuela, y eso es respetable. Silencio fue lo que reinó posterior a mis palabras. No sabía qué tan de acuerdo estaba el resto conmigo. Mi definición de héroe, aquellos que tomo como ejemplo a seguir, no son compatibles con esta sociedad. 2. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Cuánto efecto podrían tener esas palabras en mis compañeros? No comprenden por completo lo que significa tomar elecciones difíciles y está bien. 25. No han pasado por esa clase de situaciones aún y eso debe postergarse todo lo posible. Kirishima, lo señalé con mi mano, observando su rostro aún estupefacto. ¿Cuándo planean realizar este rescate?
Esta misma noche, planeamos encontrarnos en la entrada del hospital, el tartamudeo con desconcierto, procesando la escalada de sucesos recientes. Eso significa que tú. Sí, estoy dentro. Me di la vuelta y comencé a abandonar el hospital, no queriendo añadir más a la conversación. Ese es mi amigo. El murmullo de Shoto fue apenas audible para mí y no pude evitar la sonrisa que se extendió ante ello. 14 Definitivamente le enseñé bien. Sorprendentemente, cruzar el umbral de salida del hospital fue más fácil que al momento de ingresar. 23 El sol estaba en su punto más alto del día y la ciudad seguía como siempre, cada persona realizando su vida ajena al hecho de que esta misma noche las cosas cambiarían. Era curioso, cómo la tormenta podía ser tan fácilmente ocultada sin tener la información correcta. Camino no sería igual en unas cuantas horas más. Gente morirá. Me negaba a admitir que era por un bien mayor, pero tampoco estaba dispuesto a aceptar la culpa por ello. Pero lo detendremos, firmaremos nuestra posición como el próximo héroe número 1. Los nervios estaban a flor de piel, un sentimiento de vacío oprimía mi pecho ante el miedo que All for One generaba para mí. El hombre tenía probablemente más de 200 años de vida y mucha experiencia para los combates. Mi mayor ventaja radica en el poder bruto que tengo bajo mi control, pero aún así no es suficiente para confiarse indiscriminadamente. Pero eso no importaba, era mi deber enfrentarlo para poder vivir con la seguridad de que, a pesar de todos mis fallos y errores, puedo lidiar con el futuro. Mi gorilla. El grito de Uraraka provocó que detuviera mi caminar, observando cómo se acercaba hacia mi posición. Uraraka. A simple vista se notaba que venía apurada. ¿Necesitas algo? Sí. Bueno, más o menos. Logró colocarse a mi lado, siguiendo mi paso tranquilamente. ¿Podemos conversar sobre algo? Su mirada estaba algo distante, probablemente recordando sobre lo que le molesta. Seguro, tengo que ir hasta la estación de todas formas. Con las manos en los bolsillos seguí caminando, disfrutando de la distracción que estaba teniendo ante mis temores. ¿Qué te tiene pensativa? Ella consideró mi pregunta, observando distintos locales mientras recorríamos las calles algo ajetreadas de Musutafu. Realmente era un día maravilloso, lástima que no podía disfrutarlo como tal. Es sobre el campamento. Mi mente se puso alerta, varias cosas habían sucedido fuera de lugar en ese momento y sí, estaba esta villana. Toga, soltó un suspiro cansado, mirando fijamente al frente. Toga, lograron recuperarla por mi culpa. ¿Qué hay sobre ella? Cometí un error de novato en aquel momento, demasiado atrapado por la batalla y las posibilidades. Es más que nada por lo que dijo y su actuar. Daba miedo lo poco que concordaban sus actitudes y su apariencia. Con una mano en el mentón hizo memoria, recordando con exactitud a la chica en cuestión. Bueno, si de algo sirve, para mí tenía cara de loca desde un comienzo. Con humor respondí a sus palabras, riendo al ver la mirada poco impresionada que tenía sobre mí. 19, ¿en serio? Una de sus cejas se levantó y me sentí juzgado por Dios. Uraraka imponía respeto cuando debía hacerlo. Lo siento, lo siento. Solo trato de no darle muchas vueltas al asunto por mi bien mental. Dejando los juegos de lado pensé en lo dicho por mi amiga, buscando razones para comprender su duda. ¿Hay algo en específico que te haya hecho cuestionarte las cosas? Notando que me estaba tomando en serio las cosas, Uraraka también lo hizo, continuando tranquilamente nuestra caminata. Sí, varias veces recalcó el hecho de que yo no peleaba por alguien en especial, que no conocía ese tipo de amor. Eso fue un cambio interesante. Me alegra saber que incluso sin tener el efecto del Izuku original pueda mejorar. Creo que Toga se siente sola en el mundo y busca compensarlo con un sentimiento tan complejo como lo es el amor. La deducción fue una sorpresa más que no esperaba. Tratar de comprender al villano es algo que en este mundo no suele hacerse demasiado. Estoy segura que ella es una víctima sin poder de elección en su vida y griega. Dirigió su mirada hacia mí, sonriendo con una determinación envidiable. Quiero ayudarla. 26 Realmente no sabía qué decir. Personalmente no había nada en mí que gritara benevolencia ante Toga y el resto. Poder analizar todo desde una perspectiva de tercero me hizo más fácil empatizar con ellos, más no arriesgar lo que tengo por la ayuda que podrían recibir. Deseo hacer lo correcto. He ido comprendiendo y disfrutando día tras día sobre lo increíble que es poder hacer eso en su máxima expresión.
Pero ese deseo no supera al bien mayor que debo asegurar. Una vez mis metas estén cumplidas y solo cuando eso suceda, consideraré ayudarlos. Hasta que ese momento llegue yo actuaré con fingida ignorancia. Estás muy motivada, Uraraka, eso me alegra. Una sonrisa se extendió por mi rostro. Mi juicio personal no debe empañar su propio pensamiento. Ella quería conversar esto con alguien, no una segunda opinión. Escuchar a alguien en silencio suele valer más que opinar por lo dicho. Río un poco ante lo comentado, mirándome una vez la risa se detuvo. Supongo que tu discurso de la moral me inspiró bastante, gracias Midoriya. Eso me alegro bastante, al menos a alguien le habían llegado mis palabras. Fue un placer, los discursos son mi pan de cada día, el resto de la caminata pasó sin problemas, siendo un cómodo momento de paz ante lo que se avecinaba. El final del día estaba pronto y con ello, All for One. 26. Nota de autor. Hey. ¿Qué les pareció el capítulo? 20 Entonces sí, cada vez más cerca del combate contra el símbolo del mal. Espero que no sientan que estoy alargando ese momento o algo así, simplemente quiero tomarme mi tiempo para trabajar detalladamente esos momentos que están entre medio de cada gran arco. 7 puede quedar aburrido tal vez, pero es importante y medianamente me gusta hacerlo. 4 Por otra parte he de decir que me siento algo saturado de escribir esta historia y por eso me tardé en actualizarla. Hace días podría haber subido este capítulo pero no tenía ganas. Quiero iniciar otros proyectos que tengo en mente y eso significaría menos tiempo para esta obra y el resto, pero me permitiría colocar mis ideas en otros fiction tantos estándares como este. Así que es muy probable que una vez acabe el rescate a Bakugo pause por un mes a esta historia y avance con el resto. 9 No quiero estancarme en esto y ya, hay mucho que deseo ofrecer en esta plataforma que no he podido revelar. Claro que seguiré actualizando esto cada que pueda, y quiera mayormente, pero quizás disminuyendo las palabras totales o tardando un poco más. Quiero escribir un isekai en el mundo de Naruto y algunas ideas más sobre Spider-Man, necesito plasmar eso aquí y mostrarlo. 57 Ya que en general no podría estar más agradecido por el apoyo que le han dado a esta historia, digo no por nada ya se superó la barrera de los 100k de lecturas. Una locura. Es inaudito, incluso con todas las fallas que tiene le dan un reconocimiento tan grande. 7 Es algo que me reconforta gratamente. Trataré de actualizar en algún momento de esta semana si no me distraigo escribiendo otras cosas, quizás se tarde un poco más pero como todo tendrá su merecido final. En fin, se me cuidan. Nos vemos. El preludio al atardecer. 7, 4, K 870, 459 por Blondie me follow. Compartir el tiempo era limitado, muy limitado y eso solo me dejaba con una acción a realizar. 6 El tiempo era limitado, muy limitado y eso solo me dejaba con una acción a realizar, entrenar. 16 Por supuesto que nada físico, eso sería tonto y contraproducente, afortunadamente ese no es por completo mi fuerte. Hay que refinar todo el poder que podamos, no conseguiremos el 100% pero sí un óptimo 60%, meditar con el One for All fluyendo por mi cuerpo era un ejercicio excelente, estar constantemente centrado en la energía circundante permitía un mejoramiento más que óptimo. Estaba nuevamente en el gimnasio donde constantemente Gran Torino me impartía lecciones, Polvo se encontraba en el lugar, clara señal de que había pasado tiempo desde que se puso un pie aquí. Considerando que posterior a las pasantías mis tiempos se redujeron considerablemente, era normal tal estado. Ese fue un factor demasiado crucial. El tiempo. No he logrado ponerme a la par de los sucesos constantes que han ido ocurriendo, en el mejor de los casos han sido pequeñas victorias pero no más. Los entrenamientos en conjunto con las clases que daba la UA, sumado a los ataques de villanos y demás cosas hicieron que tuviera una adaptación forzada a ello. Claro que mis propios descuidos tuvieron un papel fundamental a la hora de que todo se fuera por la borda pero, sigue siendo demasiado surrealista, este mundo regido por los Quirks. Su propia existencia en general, para mi pesar estaba más distraído que de costumbre, si esto es real, ¿dónde quedan los parámetros para el concepto de fantasía o ficción que tenía en mi mundo? El flujo de energía perdió algo de constancia, fluctuando como pequeñas olas por mi cuerpo. 13 Los nervios me jugaban una mala pasada y lo sabía, no podía concentrarme por completo debido a eso. Empezando a divagar ante la esperanza de calmar el creciente estrés que sentía. En dado caso todo era peor, tratar de darle sentido a algo tan complejo como lo era la existencia de varios mundos aparte del mío propio.
3 Cuando del universo se trataba no podías medirlo en alguna cifra indistinta, era una escala para la cual aún no estábamos a la altura. Las matemáticas podían estar incompletas o nuestras mentes aún no son capaces de comprenderlas completamente, sea el caso que sea, hay un muro imaginario que frenaba nuestras ansias de comprensión. 24, y no estoy considerando que solo tenemos descubierta una fracción de ello, ¿cuánto más podría haber fuera del universo observable? Es un hecho que, mis divagaciones fueron cortadas, el One for All soltó un pulso de energía que provocó un escalofrío general por todo mi cuerpo, carajo. ¿Qué sucede? Me puse de pie al instante, ya sabiendo que no volvería a meditar. 1 El sonido de la puerta siendo abierta sumado a los distintivos pasos que se acercaban me hizo comprender lo que pasaba. Hace tiempo que no hablo con él ahora que lo recuerdo. Mocoso. Gran Torino me observó con curiosidad y tarde noté que estaba sonriendo ante su llegada. ¿Qué demonios haces aquí? Es bueno oír nuevamente la voz de mi mentor. El mismo maestro, ¿esperaba a alguien más acaso? Era extraño lo mucho que aliviaba poder hablar con alguien en esta clase de situaciones, y ya sabe, estaba haciendo lo que mejor se me da, pase una mano por mi desordenada cabellera, un hábito nervioso que conseguí con el tiempo. 2. Entrenar. ¿Por qué no me sorprende? Él se acercó hacia la pequeña encimera del lugar, comenzando a prepararse un café instantáneo. Vine aquí para no tener que soportar al idiota de Toshinori, las cosas están ajetreadas. Su tono era uniforme, pero tenía un borde cansado que perfectamente podría haberse tomado como exagerado. Pero era todo lo contrario, estaban en plena organización para el rescate y a contrarreloj por lo que los descansos eran mínimos. Probablemente Gran Torino vino aquí para descansar por última vez antes de comenzar la operación, lo que no estimó fue mi presencia. Me lo imagino, demasiada presión por parte de los medios. Me apoyé en una de las esquinas del ring, cruzando mis brazos en el proceso. No, esos inútiles se pueden considerar amables en el mejor de los casos, desestimó mis palabras con honestidad, es la Comisión de Seguridad quien verdaderamente está actuando sobre nosotros, por supuesto que ese era el caso, ante tal situación no se podría esperar menos de su parte. 4 La Comisión de Seguridad Pública de Héroes a pesar de que es el organismo máximo representativo que tiene dicha profesión pocas son las veces en las que actúan públicamente por irónico que suene. 21 Son mencionados con mucha frecuencia, los medios de comunicación reciben sus novedades de ahí en primer lugar, pero nada más que eso. Sus portavoces oficiales poca cara suelen dar a menos que se deba anunciar un nuevo ranking heroico. Comprendo su razón para estar sobre un pseudo anonimato, gran parte por no decir todo el trabajo sucio es administrado por ellos. Si hubiera una fuga de información masiva sobre sus actos se generaría una desconfianza aterradora contra los héroes. 4 Y eso a su vez traería un desequilibrio aterrador sobre la sociedad en conjunto. Los villanos prácticamente no deberían mover un solo dedo para conseguir el caos. ¿Tan desesperados están? No pude evitar el comentario burlón, los inútiles dando órdenes, ¡qué maravilla! Un alumno de la gran perfecta escuela para héroes fue secuestrado, ¿qué esperabas? Esto ya sobrepasó sus límites, su análisis era correcto, la situación estaba realmente mala actualmente. 2. Incluso así no me siento mal por Bakugo, mis únicas preocupaciones se basan puramente en el mal que representa All for One, no me carcomía el alma ese secuestro, el que lastima debe pagar por ello. 17. La cosa es que todo se va a poner peor más pronto que tarde y tú mocoso, con la cuchara que revolvía su café me señaló, vas a mantenerte fuera de todo esto ¿me oyes? Apreciaba su preocupación, pero temo ir en su contra. Todo lo contrario, estoy más metido que nadie y ya no pienso salir. No hasta tenerlos muertos, mantuve mi rostro cuidadosamente neutro, Gran Torino me estaba tratando como un niño al protegerme, lo cual era técnicamente correcto pero, aquel incapaz de liderar sus propias batallas no tiene por qué estar en el campo en primer lugar. 4 No podía continuar bajo la constante protección de quienes me rodeaban, quizás se deba al poder expresarme en voz alta y no en sencillos pensamientos, pero sea cual sea el caso, siento el peso que hay detrás de todo y la impetuosa necesidad de cargarlo por mi propia cuenta, poder cerrar ese ciclo y dar comienzo verdaderamente a la vida que se me otorgó. Qué curiosa es la mente humana, ir del extremo cobarde y asustadizo al más confiable y seguro tras unas simples palabras relatadas. 4. ¿Te crees consciente de lo que tus hipotéticas futuras acciones pueden ocasionar? Gran Torino no perdió el tiempo en deducir mis ideas, yo era un libro abierto en comparación suya, aún no eres capaz de ver el cambio general que se acerca.
5 De hecho lo he visto, quizás de forma terciaria y fuertemente limitado, pero lo importante ahí estaba. No puedo decir con certeza lo que sucederá, solo adaptarme al presente y dar lo mejor de mí. Por ello, con todos los cambios ocurridos es imposible tomar mi metaconocimiento como algo útil, vivir del pasado es inútil y pensar en el futuro amerita a una vida que jamás tendremos. La actualidad es mi guía, lo que define quién soy en este instante y no en el siguiente. Lentamente un orden apareció en mi cabeza, las prioridades de las cosas dándome el esfuerzo que me faltaba para comprender por qué hacía todo lo que hacía. 4. ¿A qué quieres llegar? Ese es el punto de todo, ¿verdad? ¿A dónde busco llegar? Probablemente la pregunta que más me he realizado desde que transmigré aquí. Una pregunta cuya respuesta es abstracta, variando en significado y profundidad dependiendo el estado de la situación, pero con una base sólida para este punto. Porque hace tiempo se sobrepasó el punto de inflexión en ese aspecto. ¿A qué lucharé si debe hacerse? Soy el menos indicado para quedarse de brazos cruzados, tenía en mí el poder más grande de todos, limitarse a ser un mero espectador es una falta de respeto. 10. Cargas con un legado mocoso, tu vida lastimosamente ya no es solo algo que tú controles. Al menos no mientras la liga de villanos en su conjunto siga suelta, inflexible en su postura. Dejo el café a un lado, ya olvidado a favor de transmitir su punto, te conozco bien, no dudo de tus palabras y mucho menos de tus habilidades. Si hay alguien destinado a la grandeza entonces no me cabe duda que ese eres tú. 1. Entonces ¿por qué tan poca fe en mi capacidad de hacerle frente a los problemas venideros? ¿Qué me estaba faltando? Puedo enfrentarme de forma pareja a Olmig, adaptarme al combate Y. El impedimento no radica ahí, bajo muchos estándares hasta podrías graduarte anticipadamente si las cosas se nos fueran de las manos, con una firmeza que ningún anciano debería poder poseer. Se acercó, recordándome que incluso ahora seguía siendo mi maestro. Esta situación sucedió por los descuidos que nosotros los adultos cometimos, si permitimos que te involucres, estaríamos cediendo la carga contigo y admitiendo abiertamente nuestro error. Al final se reducía a simplemente eso. Incluso si dominara por completo el One for All, ¿no podría pelear? Tenía claro la respuesta, solo deseaba oírla de su persona. 4. Probablemente no, Toshinori te detendría con antelación mientras aún pudiera pelear. Toda compasión se fue de su voz, sus ojos eran duros detrás de la máscara dominó que llevaba. ¿Por qué tu repentino deseo de romper las reglas que tanto respeto les tenías? ¿Por qué? Las palabras que tanto sentido parecían tener en mi cabeza no salieron, sentí que retrocedía varios pasos metafóricos. ¿Quería batallar contra All for One porque era lo correcto como legítimo heredero del One for All? No, claro que no. Mis palabras eran falsas, el temor que sentía era mayor al deseo de hacer lo correcto. No estaba siendo lógico con mi actuar y eso se denotaba demasiado. Escucha, solo debes. El teléfono de Gran Torino comenzó a sonar, su atención fue dirigida a eso último y me ignoró en consecuencia. Parecía ser un mensaje de texto, no lo observo por más de unos segundos antes de guardarlo nuevamente. Tengo que irme, mi descanso terminó. A paso seguro empezó a abandonar el gimnasio, probablemente ya tenían lo necesario para el rescate. Mantente al margen, chico, es por tu propio bien. Las palabras resonaron por todo el lugar, contrastando con el silencio que perduró momentos después. 2 Y ahí, parado como estúpido, habiendo tenido un colapso nervioso estaba yo. La presión que lentamente se acumuló en mi interior empezaba a desbordarse en el peor momento posible. Odiaba ser el maldito protagonista en este preciso instante. 13. Mirar la alfombra tampoco cambiará eso. Tomando algunas respiraciones profundas me alejé del ring de combate, sintiendo una cálida y calmante corriente de energía proveniente del One for All. Gracias, pensé que podía manejarlo pero me equivoqué, discutí por algo que ya tenía decidido en mi cabeza como tarado y no contento discrepo con el hombre cuyas enseñanzas me han salvado más que nadie, estaba decepcionado de mí mismo, perdí el enfoque por completo y todo por ser un inútil. 6. Nunca estuve completamente de acuerdo con el actuar general que tuvo Midoriya Izuku en la historia original, solo cuando se volvió Seinen lo respeté como el poderoso héroe que debía ser. 13. Pero en este momento, me gustaría tener un poco de ese férreo valor que demostraba en los peores momentos, quería aquella fuerza de voluntad para mí mismo. Lastimosamente no la obtendría solo por desearlo, nada se consigue sin esforzarse en el proceso. No lo realmente importante.
2. Si no era capaz de ganar dicha determinación por mi cuenta, entonces la cosa terminaba ahí, el tiempo es limitado y no iba a esperarme para que tomara el lugar que me corresponde. Los grandes guerreros se forman en el fragor de la batalla, el resto muere en el intento, esta era mi prueba definitiva. 7. Ser el héroe que originalmente este chico debía ser o fallecer en el proceso. Ser el héroe que originalmente este chico debía ser o fallecer en el proceso. Katsuki Bakugo definitivamente no era alguien útil. 23. Actuaba de forma prepotente, como si tuviera oportunidad alguna a pesar de todo. Sí, tenía mucha energía explosiva literalmente hablando y cualquier villano apreciaría aquello. Pero, ¿qué hay con el resto del mocoso? Basura, otro vaso fue desintegrado por Sukirk, ya era el quinto o sexto. No lo recordaba, como candidato es útil exteriormente sensei, fuera de eso no es apto, mantuvo su tono cuidadosamente en blanco, no deseaba demostrar que estaba irritado. Descartar tan rápido a las personas no te dará nada al final del día. Tomura, espera un poco más, llévalo al límite y descubre sus verdaderas lealtades. La voz de su maestro llegó con su característica calma, algo que con anterioridad le daba curiosidad. Ahora, solo quería comprender los factores para dicha tranquilidad. Su actitud es asquerosamente heroica en el fondo, diría que incluso superior a la mayoría, no fue difícil notar aquello, había matado a tantos héroes que reconocía tales cosas, solo deme la orden y lo mataré, un toque es todo lo que necesito. 3. Teóricamente podía asesinar a quien quisiera o en su defecto, hacer lo que se le plazca, pero habían órdenes cuya naturaleza era definitiva. Si alguien debía vivir bajo criterio de sensei entonces viviría. Tan simple como eso. Y tal parece que el karma realmente existe, ya que Katsuki Bakugo tuvo, si su palabra fuera la ley, el privilegio de entrar en esa corta y poderosa lista. 8. El muchacho es una buena moneda de cambio, nunca se sabe qué tanto podamos necesitarlo para evadir a los héroes y sus asociados, eso tenía sentido, recordaría la lección. 1. Pero eso no sería eterno, en algún momento podría hacer polvo al mocoso, solo debía ser paciente y odiaba serlo. Comprendo, de reojo observo hacia atrás, donde el secuestrado prospecto a héroe era vigilado por su liga de villanos. ¿Cómo avanzan las cosas, sensei? Reprimió la curiosidad que sentía, haciéndola pasar por fría indiferencia. 1. Su curiosa visita al laboratorio del doctor le había arrojado bastantes verdades interesantes a la cara, entre ellas lo que significaba ser el sucesor de sensei. Un poder como el All for One en sus manos lo emocionaba de sobremanera, podría poner al mundo en jaque sin mucho esfuerzo y por una vez les haría pasar por un poco del trato que recibió en su niñez. 5. Miedo, desesperanza, dolor. No le interesaba ser el rey de todo o algo similar. Era un villano y lo aceptaba con la cabeza en alto. 1. Mejor de lo esperado, los peones se mantienen fieles a su naturaleza y los selectos ascienden, el juego de palabras no lo sorprendió en absoluto, estaba acostumbrado a escuchar las metáforas de su maestro. Sin embargo, ¿soy un peón, sensei? Normalmente eso sería estúpido de preguntar, era el heredero después de todo, pero Midoriya ha sido extrañamente asertivo con sus incógnitas, el chico tenía un extraño ingenio que le agradaba, algo poco común considerando lo mucho que suele molestarle aquello que no tiene en sí mismo. 8. Quizás era una observación suya, mas eso no quitaba que el heredero del One for All continuamente buscaba manipular con las palabras cuanto pudiera. Ya fuera con una opinión para expresar sus supuestas emociones o infligir duda en la mente de la persona que tuviera frente a él. ¿Buscas la aceptación de un hombre con más de 200 años de edad? ¿No has pensado que tiene otros planes? Planes en los que tú no estás involucrado. Siempre los tuvo, fue la primera lección que me inculcó, sé el maestro de la obra y no quien actúa en ella, el recuerdo de sus ahora jóvenes días pasó por su mente, interrumpidos por el polvo y la ceniza de una vieja casa cuya familia quemó por dentro. 7. ¿Cuál es tu razonamiento para mantenerte tan leal a sus estrategias? ¿No has pensado que todo tu odio, tus metas, tu propia existencia es el resultado de un sinfín de sus maquinaciones? ¿Y que si así lo fuera? Todo eso no puede cambiarse, solo ser tomado como base y ascender, estaba destinado a ser la oscuridad de Japón, eso fue lo que se le dejó en claro desde un comienzo. Algo que había creído sin pensarlo demasiado, fue entrenado, protegido y mejorado. No tenía razones para pensar lo contrario dadas aquellas circunstancias. Pero una vez comenzó a indagar lo suficiente, dando más de un vistazo a aquellas cosas que daba por sentado y cuestionando todo en general fue cuando los patrones irregulares se presentaron.
Vacíos de información, hechos demasiado convenientes y. ¿Un peón? Eso no puede ser respondido con simpleza. Tomura, la voz de su sensei trajo su conciencia a la realidad nuevamente, haciendo que por instinto presione de más el taburete donde se haya sentado, pero has demostrado una inclinación maravillosa por ser quien estás destinado a ser, por lo tanto sería incoherente darte una respuesta inconclusa. 9, entonces. La anticipación le ganaba a la lógica, necesitaba poder formar un juicio completo si quería elegir correctamente sus futuros movimientos. El breve segundo que pasó fue eterno, no sabiendo si el gran All for One lo hacía para darle dramatismo a la situación o simplemente estaba tomando demasiado a pecho todo. Un peón y un líder no comparten casi nada en común, son dos estatus distintos y eso está bien. El esclavo no merece ni debe pararse a la par que su mandatario, cada palabra fue fríamente recitada, como una indiscutible verdad aguardando ser aceptada en su cabeza, pero incluso el esclavo más inútil puede ascender si es inteligente, por lo que la verdadera pregunta aquí es, ¿vas a ascender como es debido o vivirás como el peón ignorante sobre el juego de otros? La comunicación se cortó tras de eso, dejándolo ante una pantalla con estática sin valor. 11 incluso así se encontró reflexionando sobre ello, analizando esas palabras y tratando de darles un verdadero sentido aplicable. Actualmente no era un peón, estaba seguro de eso, pero la categoría de líder tampoco se aplicaba en él, entonces, ¿dónde demonios entraba su persona? 10 necesitaba descubrirlo. Aún no tengo una respuesta clara, pero eventualmente la tendré y el mundo sufrirá por ello. No dándole más vueltas al asunto se puso de pie, volteando hacia donde el amordazado Katsuki Bakugo gruñía, supongo que me conformaré con las consecuencias de tener a este mocoso como rehén, quién sabe, tal vez herirlo un poco le dé respuestas. 17 no perdía nada intentándolo después de todo. Era la hora, ese pensamiento fue aterradoramente relajante. Era la hora, ese pensamiento fue aterradoramente relajante. Siendo que la fría aceptación del inevitable combate ya se había asentado en mi interior. Uno no estaba en condiciones óptimas para enfrentar por mi cuenta a All for One y ganar, tampoco podía depender del resto en mi supervivencia y lenta, pero seguramente las cosas tomaban un ritmo que contrastaba demasiado con lo ya existente. 2. Si hubiera tenido más tiempo, era inevitable divagar en los que pasaría si. Podría haber llegado durante los 10 meses de entrenamiento o un año antes, mayor tiempo de adaptación y planificación a mi favor, aprendiendo el cómo funcionan las mentes de todas estas personas, pero no fue así, fruncí el ceño en molestia. 3 Con calma subí la cremallera del abrigo gordo que llevaba, notando distraídamente las zapatillas rojas que habían al costado de la cama. Otra costumbre de Izuku que decidí continuar, y porque no tenía otro maldito par utilizable. 8. Ignorando eso, tienen su estilo, debo decir, sonriendo levemente me los coloqué, atando los cordones con calma a pesar del leve temblor en mis manos. 3 El One for All se había mantenido extremadamente sereno durante lo que restaba de día, siendo una constante silenciosa cuyo apoyo se sentía. Tal parece que yo no era el único nervioso. Tomé la mochila que estaba apoyada en el respaldar de la cama, colocándola sobre mi espalda para tomar camino hacia la salida de la casa. ¿O esa era la idea? ¿A dónde vas, hijo? Parada en la puerta me cuestionó mi madre, dándome una mirada curiosa y griega. ¿Insegura? No, era algo que no lograba identificar correctamente. De todas formas, eso no iba al caso. Sí, de hecho voy a salir hacia el hospital nuevamente, resulta que unos compañeros han despertado y. Vagamente di una excusa funcional, sonriendo nerviosamente para no expresar preocupación. Oh. Eso es fantástico. Debería haber preparado algo para que les lleves. La sorpresa en su rostro fue entrañable y me encontré riendo de forma genuina ante ello, aunque, ¿permite el hospital que lleves comida de esa forma actualmente? No tengo idea, aunque nunca está de más descubrirlo, ¿no crees? Caminando me puse a su lado, abrazándola con un brazo para que pudiera seguirme el paso hacia la sala de estar. Hacer esto es cada día más fácil, cómodo y sobre todo, normal. Lentamente había logrado acostumbrarme a la loca vida en la que estaba sometido, aprendiendo a atesorar los nuevos recuerdos que se me permitía formar bajo este cuerpo. 2. No deseo que me llamen porque rompiste alguna norma, te crié mejor que eso, hijo mío, severamente me reprendió, solo para reír suavemente al siguiente momento, pero estoy dispuesta a que lo intentes bajo mi presencia. Eso se ganó una mirada sorprendida de mi parte, jamás esperé escuchar tal respuesta.
6, no, lo puedo creer, mi boca fue tapada con una mano, aumentando el dramatismo del acto, eres una mala influencia para mi inocente persona, ¿cómo te hablaré ahora sabiendo tus posibles crímenes a futuro? 4. Mis palabras fueron recompensadas con un libro abierto y flotante golpeando en mi cabeza. 1. Oye. Ahora violencia infantil. Eres una villana vil. El golpe no se sentía en lo más mínimo, pero de todas formas usé los brazos como escudo. Eso te pasa por llamar villana a tu propia madre, con falsa molestia se cruzó de brazos. Yo no busco activamente romper las reglas, eso era súper hipócrita, lo sabía perfectamente, pero el mundo no se salva siguiendo las reglas del libro después de todo, que se jodan las leyes, algún día me lo agradecerían. 3, sí, arqueando una ceja me ofreció una mirada cuestionable y me encontré sudando por lo que eso significaba, de todas formas, ¿no tenías que irte ya? Abrí mis ojos ante aquello, apenas notando que me encontraba en el living del hogar. ¿Por qué el departamento es tan pequeño? Un gran momento se estaba desarrollando y. Había olvidado lo que estaba por suceder en tan solo unas horas, siendo que si la cagaba nuevamente podría estar hablando por última vez con mi madre. Inko, estaría desconsolada si yo. Tienes razón, no permití que los pensamientos previos afectaran mi actitud, acercándome calmadamente hacia la puerta. Prefiriendo quedarme callado ante todo. Pero repentinamente el One for All fluyó en mi interior, una corriente poderosa que transmitía una orden sencilla de seguir. Despídete apropiadamente. 8. Estaba listo para ignorar dicha orden, apoyando la molestia que me provocaba sin sentido aquellas palabras. Pero, ¿tenía sentido el enojo en primer lugar? Claro que no, y era lo suficiente maduro para comprenderlo. Así que tomando unas cuantas respiraciones profundas abrí la puerta de salida, deteniendo mis pasos en el alféizar y girando hacia ella. Oye mamá, ¿yo soy un héroe? Con calma le pregunté, observando cómo la confusión adornó sus rasgos al instante, sin haber esperado aquella incógnita, y algo incómoda para dar una respuesta, al instante sonreí amplia y falsamente, una acción tan fácil de realizar pero que no me transmitía orgullo. Otra mentira a la lista supongo. No tienes que responder de todas maneras, me encontré mis viejas libretas sobre héroes y aún no me quito la idea de la cabeza, las palabras salieron sin contratiempos, con una fluidez engañosa detrás de ellas, como sea, tú misma lo dijiste, debo irme así que. Volteando tomé camino hacia las escaleras del edificio, pero mis pasos se detuvieron instantáneamente al escuchar nuevamente su voz. Izuku, claro que eres un héroe, no necesitaba observarla para saber que estaba sonriendo, el tono firme y cariñoso ya lo indicaba. Aún así. ¿Por qué crees eso con tanta seguridad? Era una pregunta tonta, cualquier persona sería capaz de prever la respuesta que se avecinaba. Pero yo deseaba oírlo. No necesito motivos para creerlo, simplemente lo sé y nada ni nadie puede cambiar eso. Además eres mi hijo, no importa la razón o circunstancia, mi prioridad número 1 está en ti. La sorpresa inundó mi ser ante esas últimas palabras. 16 después de todo, son las mismas que le dije cuando volví del campamento. Necesito sobrevivir, pura realización fluyó repentinamente, como si la última pieza faltante hubiera sido puesta en su lugar. No ganaré por salvar a Bakugo, ni por sentirme responsable ante mis deberes heroicos. No, lo haré para volver a casa con Inko, mi madre, la persona que debo proteger a costa de todo. El único vínculo que se mantiene unido verdaderamente a quien alguna vez fue este muchacho, detrás de recuerdos que solo traían calidez y seguridad a mi pecho. La primera persona que noto y acepto los cambios autoimpuestos por mi persona, sin cuestionar verdaderamente las cosas y contentando con simplemente verme feliz. No al chico antes que yo, sino a la persona que soy actualmente. Es cierto que ella no sabe eso y duele no poder expresarlo, pero, ¿era egoísta al querer mantenerlo de ese modo? 4. Yo quiero seguir sintiendo la felicidad que me transmite, es la única constante que no se ha visto alterada y. Estoy bien con ello, estoy bien con ignorar ese no tan pequeño detalle y seguir apreciando su felicidad. Era simple viéndolo en perspectiva, el motivo para luchar estuvo frente a mí desde un primer momento, solo debía reconocerlo y aceptarlo. ¿Este es mi motivo para ser un héroe? Gracias mamá, necesitaba oír eso como no tienes idea, sin dudarlo me devolví para abrazarla, era lo mínimo que podía hacer para devolverle tanto aprecio después de todo. Cuando lo necesites hijo, cuando lo necesites. 3. Cuando lo necesites. Nota de autor.
Hey. Sí, después de literalmente un mes estoy de vuelta. El tiempo pasa rápido cuando estás bloqueado, Pues no tengo mucho que decir más que disculparme por la ausencia terrible que me pegué por aquí. Sufrí un bloqueo de escritor terrible. Cuando quise acordar estaba empezando agosto y no tenía nada escrito. Uno sé que este capítulo no compensa ni de cerca la espera, tampoco está a la altura de sus predecesores porque está hecho a base de yo mismo forzando mi mente a trabajar para darle un final y eso fijo que lo arruinó bastante. 11. Solo puedo pedir disculpas por la tardanza y mi falta pura de habilidad para escribir algo que valga la pena tras tanto tiempo sin nada. 3. Pensé que escribir mis otras obras como la de Naruto ayudarían a liberar un poco mi cabeza, pero fue todo lo contrario, solo me saturó aún más. 2. Dejando los problemas de lado, comentaré un poco este capítulo para explicar las actitudes que tanto el protagonista como Shigaraki tienen y por qué, desde mi punto de vista, están justificadas. Por un lado, el protagonista está frente a su mayor desafío hasta la fecha, siendo consciente de que tiene un enemigo altamente experimentado y poderoso que rivaliza fácilmente contra su propio poder. Esto le genera estrés y sobre todo inseguridad. El haber cometido tantos fallos pasados hace que de forma inconsciente justifique sus propios miedos y la conversación con Gran Torino lo lleva al extremo, liberando sin quererlo toda esa ansiedad acumulada. Aquello se termina de profundizar con Inko y su rol como figura constante en la nueva vida que el MC está llevando, logrando que sus palabras tengan un peso extremadamente alto en su conciencia. Tengamos en cuenta que apenas si lleva un poco más de medio año como Izuku Midoriya, aún se está adaptando a todo y los objetivos superan con creces sus expectativas. 2. Pero es un escalón necesario para su madurez y me gusta explotarlo cada vez que puedo. Ahora Shigaraki solo diré que, es un trabajo en proceso. 13. Me gusta darle forma a sus pensamientos y decisiones, quiero ver hacia dónde lleva todo una vez avance con la trama y en qué villano terminará convirtiéndose. 9. La espontaneidad que tiene como personaje es algo propio del canon y yo solo quiero ampliar eso de todas las formas posibles. En fin, es probable que esté sacando algunas obras aleatorias para ver si puedo despejar mi cabeza y volver a centrarme en lo que verdaderamente importa. Espero que a pesar de todo este capítulo haya sido de su agrado. 12. Se me cuidan. Nos vemos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.